Mire, vamos a aprender hasta donde yo sé, porque hay muchas cosas que no sé, que también tengo que aprender. ¿Cómo crear la base de datos? Yo conozco dos formas, sí. Conozco dos formas. Y teniendo el Visual Studio Management Studio, el Microsoft SQL Management Studio, pues obviamente hay que aprovechar la herramienta como tal y crearla de la manera más fácil. Pero si no, tú puedes crear una consulta que te cree una base de datos. Por ejemplo, esta instrucción te crearía la base de datos. Solo que aquí, como solamente le estamos dando el nombre, nos va a crear la base de datos con todos los valores por defecto, ¿cierto? Entonces mire que yo aquí le doy ejecutar. Si actualizo aquí, ya tengo aquí curso SQL. Ahí me creó la base de datos. ¿Dónde quedó guardada todas esas cosas? No sé, ¿cierto? Porque ahí no le especifiqué nada. Muy bien, vamos a eliminarla. Ah, bueno, de paso, eliminémosla con drop, que es la otra instrucción que elimina una base de datos. Está lista. La ve ahí, pero ya no está ahí, vea. Actualizamos, ya no está, ¿cierto? Ahora vamos a crearla por el método tradicional. En primer lugar, pues yo obviamente debo estar conectado. Voy aquí a la carpetica base de datos, le doy nueva base de datos y me pide el nombre. Y aquí una de las ventajas de hacerla por aquí es que yo defino aquí algunos parámetros importantes. Toda base de datos lleva dos archivos mínimos, por si no sabían. Un archivo que es el que guarda los datos como tal y otro que lleva el registro de transacciones. Después profundizaremos sobre lo que es el registro de transacciones y lo poco que yo también sé de ese asunto, ¿cierto? Aquí me permite definir el tamaño de la base de datos, el tamaño máximo. Entonces yo tengo la opción de establecer el crecimiento, ya sea en porcentaje o en megabytes. Vamos a decir que el crecimiento, o sea, cuando la base de datos llega al límite, al tamaño límite, si se le permite crecer, ella automáticamente reserva. En el ejemplo que tenemos aquí, 1 megabyte. O yo le puedo decir de una vez crezca 10 megabytes de una vez, ¿cierto? Ya yo le indico cuál es el tamaño. O en porcentaje. O sea, si pesa 1 mega y le digo que el 10% va a pasar a pesar 1.1 mega. ¿Sí? O gigas, lo que sea. Dejémoslo por defecto en el valor que viene. Y el tamaño máximo, por defecto viene ilimitado, pero yo le puedo establecer un tamaño máximo a la base de datos. Cuando llegue el tamaño máximo, crea otra. No, si yo lo pongo limitado, cuando llega el tamaño máximo, ahí para de guardar y si tú tratas de insertar te va a generar error. ¿Ya? Entonces, por eso es mejor dejarlo ilimitado. Bueno, eso por un lado. Pero ojo que aquí estoy hablando de cuál, de este archivo, ¿cierto? Lo mismo pasa en el caso de acá. Yo lo tengo aquí que va a crecer en un porcentaje del 10% sin límite. ¿Sí? Ahí viene pues por defecto, pero es importante tener eso claro. La ruta de acceso aquí se creó, pues me dice para crearla específicamente en esta ruta porque yo tengo ya configurado el Management Studio para que esa sea la ruta predeterminada de las bases de datos nuevas. Si la dejo ahí me va a crear eso en la raíz. Yo lo que hago normalmente es que como cada base de datos tiene su carpeta, yo creo una carpeta para esa base de datos nueva. Que si no estoy mal. Ah, no, esa está atacando. No, no es en D. Como es siempre server, ese D es el D del servidor, ¿cierto? Entonces, démosla ahí por el momento. Yo le puedo poner un nombre al archivo distinto al nombre lógico, si quisiera. Y si no le pongo nada, me va a poner ese mismo nombre. ¿Ya? También puedo agregar más archivos, eventualmente. Ya cuando necesito crear de pronto, agregar más archivos, la experiencia lo que me ha enseñado es que eventualmente yo puedo tener una base de datos dividida en muchos archivos para que eventualmente este archivo 1 esté en un disco distinto al archivo 2 por tamaño o por, por velocidad del disco, ¿cierto? De hecho, vamos a mirar un poquito el asunto aquí. Ahí dice curso SQL que es como el archivo principal. Yo puedo agregar otro. Le ponemos aquí archivo 2, por ejemplo, de datos de fila. También ahí y creemos uno más, archivo 3. ¿Cierto? Listo. Al crear los archivos, al crear la base de datos me va a crear esos tres archivos. Observemos la carpeta donde se supone que la creó, que es en proyectos de datos. Pero el D de allá del servidor, que no lo tengo aquí accesible. Bueno, vámonos por aquí para poder observar.
Entonces acá en el disco de datos, mire, está archivo 2, archivo 3 y debe estar curso SQL, que por eso no es conveniente crearla así porque me quedan los archivos regados, ¿cierto? Entonces, como puedes ver, la base de datos está creada. ¿Cuál sería la ventaja de hacer esto? Que eventualmente no me cabe en un disco, pues lo puedo tener distribuido en muchos discos y eventualmente en varias máquinas que estén en red. Claro, yo tengo el archivo 1 en esta máquina 1, el archivo 2 en la máquina 2. La lectura en discos es separada y va a correr los datos obviamente más rápido. ¿Cuál es la limitante en el caso de Sinaí? Es que como poner eso en varias máquinas pues tiene un costo más elevado. Una red local o un data center propio sería muy interesante, ¿cierto? Bien, eso en cuanto a la creación pues como tal de la base de datos. Vamos a mirarla de todas maneras aquí, otras características que de pronto vale la pena tener en cuenta. Están los archivos. Después de crear yo puedo crear más archivos también. Y eventualmente puedo eliminar archivos, solo que la eliminación de archivos está sujeta a que esos archivos estén llenos o vacíos. O sea, yo tendría que correr los datos que están en un archivo a los otros para poder quitar un archivo, porque si no, obviamente estoy perdiendo datos, ¿cierto? También puedo crear grupos de archivos. Entonces los grupos de archivos, básicamente digamos que yo voy a manejar un proyecto muy grande, entonces en este va a manejar los clientes, todo lo relativo a clientes, en un grupo de archivos específico. Bueno, pero para el ejemplo que tenemos aquí quedamos que íbamos a trabajar ¿qué? Los de el cronograma. Entonces vamos a meter aquí por ejemplo, ahora analizamos bien las tablas, pero metamos por ejemplo contactos, ¿cierto? Eventos, dos grupos de archivos, contactos y eventos. Entonces cuando yo creo un archivo, a ver, cuando voy a crear un archivo, aquí no me pregunta el grupo de archivos, no es por aquí. Ahora les muestro por donde yo asigno los grupos de archivos, ¿cierto? Aquí tengo grupo de archivo, primary, contactos y eventos. Muy bien. Seguimiento de cambio, he leído algo sobre eso y lo que tiene que ver es que si tú le pones true a esta opción, el motor de SQL te va llevando un registro de los cambios que se hacen sobre las tablas, ¿sí? Digamos yo tenía el registro 1 de una tabla X con un valor cuando eso, un control de versiones, digámoslo así, en la base de datos. Solo que obviamente eso implica mayor consumo de recursos y mayor espacio de almacenamiento, porque vas a tener, si en un día modificas un registro 10 veces, vas a tener 10 copias del registro. Claro que aquí dice, también habla del periodo de retención. Vamos a mirarlo un poquito. 2 días, limpieza automática true. ¿Sí me entiende? O sea, que el que hace te va a mantener el histórico de lo que ha pasado en... Exacto, ya tú le puedes poner más o menos. Ya uno mirará dependiendo de eso cuál es lo conveniente y del objetivo de la base de datos y todo. Una base de datos de muchas transacciones no es conveniente eso, porque le quita... ¿Sí? Bueno, aquí en el tema de permisos, que por ahora no lo vamos a mirar, propiedades extendidas. Bueno, aquí hay una cosa en esto que es muy importante y es este tema de la intercalación. ¿Qué es la intercalación? Es el idioma o lenguaje de la base de datos y unas opcioncitas que hay aquí. Yo veo archivos por aquí. Bueno, cuando ya está creada no te permite cambiar la intercalación de la base de datos como tal, pero si no recuerdo mal, esto es... Bueno, estas letricas tienen unos significados. Creo que es mayúsculas, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, aceptar diferencia entre acentos y tilde, no sé qué, todas esas cositas. O sea, diferenciar A con tilde de A sin tilde como caracteres distintos o manejarlos como uno solo. Todas esas condiciones se pueden definir cuando estás creando la base de datos, para que él sepa. Igual la intercalación se maneja a nivel de servidor, a nivel de base de datos, a nivel de tabla, a nivel de campo. Ya tú determinas esta columna tiene que manejar intercalación tal, ¿cierto? Esta parte de reflejo no la conozco y esto menos, así que por ahora dejémoslo así, ¿cierto? Aquí ya tenemos la base de datos creada.
Bueno, vamos a dejar el video hasta ahí, ¿no?